Hay una verdad que pocos están dispuestos a aceptar. La mayoría de las personas vive esperando algo. Esperando validación, esperando compañía, esperando el momento perfecto, esperando que alguien más llegue a darles el impulso que ellos mismos no se atreven a construir. Y en esa espera silenciosa, la vida se les escapa entre los dedos. El estoicismo rompe con todo eso. No es una filosofía suave, no es cómoda, no es para quienes buscan excusas elegantes para no actuar. Es en su forma más pura una confrontación directa con la realidad. No controlas el mundo, pero sí controlas tu mente, tus acciones y tu carácter. Y eso es suficiente para construir una vida sólida, incluso en medio del caos. El caballero estoico no es aquel que nunca cae, sino el que aprende a levantarse sin depender de nadie. Es el que camina incluso cuando no hay compañía. El que sonríe incluso cuando no hay aplausos, el que gana incluso cuando nadie está mirando. Porque entendió algo que cambia todo. La soledad no es debilidad, es entrenamiento. El silencio no es vacío, es enfoque. La ausencia de reconocimiento no es injusticia, es libertad. Desde pequeños nos enseñan que estar solo es algo negativo, que necesitas pertenecer, encajar, ser aceptado. Y en esa programación, muchas personas crecen creyendo que su valor depende de cuántas personas los rodean. Pero el estoicismo propone lo contrario. Caminar solo no significa rechazar al mundo. Significa no depender de él. Significa que aunque tengas compañía, tu dirección no cambia. Que aunque estés rodeado, tu identidad no se diluye. Y que si un día te toca avanzar sin nadie a tu lado, no te detienes. El hombre que aprende a estar solo desarrolla algo que pocos tienen: autonomía emocional. No necesita aprobación para tomar decisiones. No necesita validación para sentirse suficiente. No necesita ruido para sentirse vivo. Y eso lo vuelve peligroso, en el mejor sentido. Porque ya no es manipulable, ya no es influenciable por cualquier opinión, ya no negocia su valor por aceptación. Caminar solo no es aislamiento, es independencia. Antes de seguir, por favor no te olvides de dar like y suscribirte para no perderte próximos videos que te ayudarán a conocer más sobre el estoicismo y tu desarrollo personal. La mayoría de las personas necesita estímulos externos para sentirse bien. Una buena noticia, una aprobación, una compañía agradable. Si esas cosas desaparecen, también desaparece su bienestar. El estoico construye su alegría de otra forma. No se trata de ser feliz todo el tiempo, sino de encontrar estabilidad incluso en la incomodidad, de aprender a disfrutar los pequeños momentos sin necesidad de compartirlos constantemente, de poder sentarte contigo mismo en silencio y no sentirte vacío. Reír solo no es tristeza, es libertad. Es saber que tu estado interno no depende completamente de lo que ocurre afuera. Es entender que la paz no se encuentra, se construye, y que esa construcción ocurre en momentos donde nadie te ve, nadie te aplaude y nadie te valida. Ahí es donde se forja el carácter. Vivimos en una cultura donde todo se muestra, todo se comparte, todo se publica, y si no se ve, parece que no existe. Pero el estoico entiende algo diferente. Las verdaderas victorias no siempre son visibles. Levantarte temprano cuando nadie te obliga, entrenar cuando no tienes ganas, estudiar cuando podrías distraerte, mantener tu palabra cuando nadie sabría si fallas. Eso es ganar, y lo haces solo. No por ego, no por demostrar, sino porque entiendes que tu vida es tu responsabilidad, que cada acción cuenta incluso cuando nadie está mirando, y que el carácter no se construye en público, se construye en privado. El aplauso es opcional. La disciplina no. El estoicismo no es teoría antigua. Es una herramienta práctica para sobrevivir y destacar en el mundo moderno. Primer fundamento: controla lo que depende de ti. Tus pensamientos, tus decisiones, tu esfuerzo. Todo lo demás es incierto. Cuando dejas de luchar contra lo incontrolable, recuperas energía. Segundo fundamento: acepta la realidad sin resistencia. No significa resignación, significa claridad.
Ves las cosas como son, no como te gustaría que fueran. Y desde ahí actúas. Tercer fundamento, domina tus emociones, no reprimiéndolas, sino entendiéndolas. No reaccionas impulsivamente, respondes con intención. Cuarto fundamento, vive con propósito. No te pierdes en trivialidades. No desperdicias tiempo en lo que no suma. Sabes que tu vida es limitada. Quinto fundamento, practica la incomodidad. El crecimiento no ocurre en la zona cómoda. Ocurre cuando te desafías, cuando te exiges, cuando haces lo que otros evitan. Marco Aurelio escribió algo que atraviesa siglos. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Esa frase, si la entiendes profundamente, elimina gran parte del sufrimiento innecesario. Séneca, por su parte, dijo, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y eso define a la mayoría de las personas modernas. Viven anticipando problemas que aún no existen. Ambos entendieron algo esencial. El enemigo principal no está afuera, está dentro. En la forma en que interpretas, en cómo reaccionas, en cómo piensas. Cuando cambias eso, cambia todo. A continuación, te digo 10 rutinas prácticas para forjar un caballero estoico. 1. Despierta temprano y sin excusas. No negocies con tu disciplina. Despertar temprano no es solo una decisión logística, es una declaración de identidad. Es el momento en el que decides si gobiernas tu día o si el día te gobierna a ti. La mayoría de las personas negocia con su disciplina cada mañana. 5 minutos más, una excusa más, una razón más para posponer. Y en ese pequeño acto aparentemente insignificante comienzan perdiendo. El caballero estoico entiende que la disciplina no se discute, se ejecuta. No espera motivación, no necesita sentirse listo, simplemente actúa. Despertar temprano entrena tu mente a obedecer tu voluntad en lugar de tus emociones. Es una victoria silenciosa que construye carácter, porque cuando logras dominar el inicio de tu día, aumentas las probabilidades de dominar todo lo que sigue. Además, las primeras horas del día tienen una claridad que el resto del mundo desperdicia. Mientras otros duermen o se distraen, tú puedes pensar, planear, entrenar, avanzar. Es un espacio donde el ruido externo aún no invade tu mente. Y ese espacio, bien utilizado, se convierte en una ventaja acumulativa. No se trata de madrugar por moda, sino por propósito. Cada vez que eliges levantarte sin excusas, estás reforzando una identidad, la de alguien que cumple consigo mismo. Y esa coherencia interna es más poderosa que cualquier técnica de productividad. Porque al final, la disciplina no se trata de hacer cosas difíciles, sino de dejar de negociar contigo mismo. 2. Entrena tu cuerpo. La fortaleza física fortalece la mente. El cuerpo y la mente no son entidades separadas, son reflejos constantes uno del otro. Cuando descuidas tu cuerpo, inevitablemente debilitas tu mente. El entrenamiento físico no es solo una cuestión estética, es una herramienta directa para construir carácter. Cada repetición, cada esfuerzo, cada momento en el que quieres detenerte, pero decides continuar, está entrenando tu capacidad de resistir, de persistir y de superar límites autoimpuestos. El hombre que entrena no solo se fortalece físicamente, se vuelve más resistente mentalmente. Aprende a tolerar la incomodidad, a convivir con el esfuerzo y a no rendirse ante la fatiga. Esa transferencia es clave. Lo que haces en el gimnasio se refleja en tu vida diaria. Si abandonas fácilmente el esfuerzo físico, también abandonarás fácilmente tus metas. Si te exiges en el entrenamiento, desarrollarás una mentalidad de disciplina que impacta todas las áreas de tu vida. Además, el ejercicio regula tus emociones, reduce el estrés y mejora tu claridad mental. No es casualidad que muchas decisiones importantes se vuelvan más claras después de entrenar. El movimiento ordena el caos interno. El caballero estoico no entrena solo para verse bien. Entrena para sentirse fuerte, para pensar mejor y para actuar con mayor determinación.
porque entiende que un cuerpo débil limita una mente fuerte, pero un cuerpo disciplinado potencia todo lo que eres capaz de hacer. 3. Practica el silencio diario, sin estímulos, sin distracciones. En un mundo saturado de estímulos, el silencio se ha convertido en un lujo que pocos se permiten. La mayoría vive con ruido constante, notificaciones, conversaciones, contenido, distracciones, y en medio de ese ruido, la mente nunca descansa ni se organiza. Practicar el silencio diario es una de las herramientas más poderosas para recuperar claridad. No se trata solo de estar callado, sino de desconectarte deliberadamente de estímulos externos para escuchar lo que ocurre dentro de ti. Cuando eliminas el ruido, emergen pensamientos que normalmente ignoras. Ideas, preocupaciones, reflexiones que necesitan ser procesadas. Al principio puede resultar incómodo, porque estás acostumbrado a evitar ese espacio interno. Pero con el tiempo, el silencio se convierte en un lugar de orden. Es ahí donde puedes observar tus emociones sin reaccionar, analizar tus decisiones sin presión y reconectar con lo que realmente importa. El caballero estoico utiliza el silencio como herramienta de dominio interno. No necesita distraerse constantemente porque ha aprendido a convivir con su mente. Y esa capacidad es extremadamente poderosa, porque quien puede estar en paz consigo mismo no depende del mundo para sentirse bien. El silencio no es vacío, es profundidad. Es el lugar donde se construyen las decisiones más importantes y donde se fortalece la estabilidad emocional que muchos buscan afuera sin encontrar. 4. Escribe tus pensamientos. Ordena tu mente. La mente humana no fue diseñada para almacenar todo, fue diseñada para procesar. Sin embargo, la mayoría vive como si su cabeza fuera un contenedor donde se acumulan preocupaciones, ideas inconclusas, emociones no resueltas y diálogos internos repetitivos. Ese desorden mental genera ruido, y ese ruido termina afectando la calidad de tus decisiones. Cuando no escribes, piensas en círculos. Repites los mismos escenarios, exageras problemas, anticipas conflictos que aún no existen. Escribir rompe ese ciclo. Obliga a tu mente a detenerse, a estructurar, a traducir lo abstracto en algo concreto. Cuando una idea pasa del pensamiento al papel, pierde ambigüedad. Puedes verla, analizarla, cuestionarla. Lo que parecía enorme en tu cabeza muchas veces resulta manejable cuando lo observas desde fuera. El caballero estoico utiliza la escritura como herramienta de claridad, no como simple desahogo emocional. No escribe solo para sentirse mejor, escribe para entenderse mejor. Anota lo que le preocupa, pero también lo que puede controlar. Identifica sus miedos, pero también sus acciones posibles. Esta práctica genera distancia entre tú y tus pensamientos. Dejas de ser arrastrado por ellos y comienzas a dirigirlos. Además, escribir revela patrones. Te das cuenta de qué situaciones te afectan más, qué pensamientos se repiten, qué errores mentales cometes con frecuencia. Esa información es valiosa porque te permite corregir desde la raíz. No necesitas un formato perfecto ni largas horas. Basta con constancia y honestidad. Escribe sin filtro, sin intentar impresionar, sin editar en exceso. La escritura es un espacio donde no hay juicio externo, pero sí debe haber verdad interna. Con el tiempo, notarás que tu mente se vuelve más ordenada incluso cuando no estás escribiendo. Porque has entrenado tu capacidad de estructurar ideas. Tus decisiones se vuelven más firmes, tus emociones más comprensibles, tus reacciones menos impulsivas. Escribir no es una actividad pasiva, es un acto de disciplina mental. Es enfrentarte a ti mismo sin distracciones, sin excusas. Y en ese encuentro empiezas a construir una mente más clara, más estable y mucho más difícil de dominar por el caos externo. 5. Exponte a incomodidades voluntarias. Frío, esfuerzo, dificultad.
La mayoría de las personas ha sido condicionada para evitar cualquier forma de incomodidad. Todo está diseñado para facilitar, suavizar, hacer más cómodo el día a día. Pero esa comodidad constante tiene un costo silencioso. Debilita tu tolerancia al esfuerzo. Te acostumbras a lo fácil y cuando aparece lo difícil, reaccionas con rechazo. El estoicismo plantea una idea que incomoda precisamente porque es verdad. Si no eliges incomodarte voluntariamente, la vida lo hará por ti, y en ese momento no tendrás preparación. Exponerte a la incomodidad de forma consciente es una forma de entrenamiento. No se trata de sufrir por sufrir, sino de desarrollar resistencia. El frío en la mañana, el entrenamiento exigente, el esfuerzo prolongado, la disciplina cuando no hay ganas, son pequeñas batallas que fortalecen tu carácter. Cada vez que eliges lo difícil, estás ampliando tu capacidad de soportar. Descubres que puedes más de lo que creías, que la incomodidad no te rompe, solo te incomoda. Y esa diferencia es clave, porque cuando entiendes que el malestar no es peligroso, dejas de evitarlo. Empiezas a verlo como parte del proceso. El caballero estoico no espera sentirse listo para enfrentar desafíos, se entrena constantemente para estarlo. La incomodidad voluntaria elimina la fragilidad mental. Te enseña a actuar a pesar del cansancio, a mantenerte firme a pesar de la presión, a continuar incluso cuando el entorno no es favorable. Además, desarrolla una relación distinta con el esfuerzo. Ya no lo percibes como castigo, sino como camino. Sabes que detrás de cada incomodidad hay crecimiento. Y cuando llega una dificultad real, una pérdida, un fracaso, una crisis, no te toma por sorpresa. Tu mente ya ha sido entrenada para resistir. No entras en pánico, no te paralizas, no colapsas. Respondes, porque has practicado en momentos controlados lo que otros solo enfrentan cuando no tienen opción. Esa es la ventaja de quien se disciplina en lo pequeño. Construye una fortaleza que aparece cuando más se necesita. 6. Más enfoque y menos distracción. En estos tiempos, nuestra atención es atacada con notificaciones, redes sociales, estímulos diseñados para capturar tu mente y tener tu tiempo. El problema no es solo las horas gastadas, es la fragmentación que generas en tu capacidad de pensar. Saltar de un estímulo a otro entrena tu cerebro para distraerse, no para profundizar. Y sin profundidad no hay progreso real. El caballero estoico entiende que su atención es uno de sus recursos más valiosos, y por eso la protege. No consume todo lo que aparece, selecciona. No responde a cada estímulo, decide cuándo y cómo hacerlo. Limitar el consumo innecesario no significa vivir aislado, significa vivir con intención. Preguntarte si lo que estás viendo, escuchando o leyendo aporta algo a tu crecimiento o simplemente llena un vacío momentáneo. Porque muchas veces no consumes por interés, consumes por evasión. Para no pensar, para no sentir incomodidad, para no enfrentar lo que sabes que debes hacer. Reducir ese consumo libera espacio mental. Y en ese espacio aparece algo que la mayoría ha perdido: claridad. Empiezas a pensar mejor, a concentrarte más, a sostener una idea sin interrupciones. Tu productividad aumenta no porque trabajes más horas, sino porque trabajas con más enfoque. Además, recuperas tiempo. Tiempo que puedes invertir en construir, en aprender, en mejorar. El problema nunca fue la falta de horas, fue la forma en que las usabas. Cuando reduces el ruido externo, tu mundo interno se vuelve más audible. Escuchas tus propias ideas, tus propias prioridades. Dejas de reaccionar a lo que el entorno dicta y comienzas a actuar según lo que tú decides. Y eso es poder. Porque quien controla su atención, controla su dirección. Y quien controla su dirección, termina construyendo una vida con sentido, no una vida llena de distracciones. 7. Cumple tu palabra incluso en lo pequeño. La mayoría de las personas cree que la confianza se construye en momentos grandes, en decisiones importantes,
en promesas trascendentales. Pero la realidad es otra. La confianza se construye en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo que nadie ve. Cada vez que dices que harás algo y no lo haces, aunque sea mínimo, estás enviando un mensaje a tu mente: no soy confiable. Y ese mensaje se acumula. Poco a poco comienzas a dudar de ti mismo. Postergas más, fallas más, te justificas más. Y sin darte cuenta, has debilitado la relación más importante que tienes, la que tienes contigo. El caballero estoico entiende que su palabra es un contrato interno. No promete por emoción ni por impulso. Promete con intención, y cuando lo hace, cumple. Incluso cuando no hay testigos, incluso cuando nadie le exigiría hacerlo. Porque no lo hace por los demás, lo hace por sí mismo. Cada compromiso cumplido refuerza su identidad. Se demuestra que puede confiar en su propia disciplina, en su propia decisión. Y esa confianza interna es la base de todo lo demás. Cuando confías en ti, actúas con más seguridad, tomas decisiones con más firmeza, enfrentas desafíos con más estabilidad. Cumplir tu palabra en lo pequeño, levantarte a la hora que dijiste, terminar una tarea que iniciaste, respetar un hábito que definiste, crea una cadena de coherencia. Y la coherencia es poder, porque elimina la fricción interna. Ya no negocias contigo mismo todo el tiempo. Ya no necesitas motivación constante. Actúas porque dijiste que lo harías. Con el tiempo, esta práctica transforma tu carácter. Te conviertes en alguien consistente, predecible en el mejor sentido, firme. Y eso no solo impacta cómo te perciben los demás, impacta cómo te percibes tú. Dejas de ser alguien que intenta y se convierte en alguien que hace. Y esa diferencia, aunque parezca sutil, cambia completamente el rumbo de tu vida. 8. Agradece lo que tienes sin conformarte. La mayoría de las personas vive atrapada en un extremo, o en la insatisfacción constante, o en el conformismo silencioso. Los primeros nunca disfrutan nada porque siempre están enfocados en lo que aún no tienen, en lo que les falta, en lo que creen que deberían haber logrado ya. Viven persiguiendo una meta tras otra sin detenerse a reconocer su propio avance. Los segundos, en cambio, se acomodan demasiado rápido. Se conforman con lo mínimo, se justifican, se estancan y llaman paz a lo que en realidad es miedo al esfuerzo. El estoicismo rompe esa dualidad, proponiendo un equilibrio que pocos entienden y menos aún practican: gratitud activa. Agradecer lo que tienes no significa resignarte a quedarte ahí. Significa reconocer que ya hay valor en tu presente, que ya has construido algo, que ya has avanzado, que no partes desde cero. Esta conciencia cambia tu energía. Dejas de moverte desde la carencia y comienzas a moverte desde la abundancia. Y eso transforma la forma en que actúas. Cuando actúas desde carencia, todo se siente urgente, desesperado, insuficiente. Cuando actúas desde gratitud, te mueves con calma, con claridad, con intención. La ambición, entonces, deja de ser ansiedad y se convierte en dirección. El caballero estoico no desprecia lo que tiene mientras persigue lo que quiere. No se queja constantemente de su situación, pero tampoco se duerme en ella. Reconoce su punto de partida, lo respeta, pero no lo idolatra. Lo utiliza como base. La gratitud le permite mantener estabilidad emocional incluso en momentos difíciles, porque sabe que siempre hay algo que valorar. Y la ambición le impide estancarse, porque entiende que siempre hay algo que mejorar. Esta combinación crea una mentalidad poderosa. Avanzas sin frustración constante y descansas sin culpa. No necesitas que todo sea perfecto para sentirte bien, pero tampoco aceptas quedarte donde estás si sabes que puedes crecer. Vives en progreso consciente, y ese estado es uno de los más difíciles de alcanzar, porque exige equilibrio interno. No es fácil agradecer sin relajarte demasiado, ni aspirar a más sin volverte insatisfecho. Pero cuando lo logras, encuentras una forma de vivir más sólida, más estable y mucho más difícil de quebrar por las circunstancias externas. 9. Reflexiona cada noche sobre tus acciones.
La mayoría de las personas termina el día sin realmente entenderlo. Pasan de una actividad a otra, reaccionan a lo que ocurre, toman decisiones impulsivas y cuando llega la noche simplemente desconectan sin analizar nada. Y así repiten patrones día tras día sin darse cuenta. El estoicismo propone una práctica simple pero profundamente transformadora: la revisión consciente del día. Reflexionar cada noche no es un ritual vacío, es una herramienta de evolución. Es el momento donde te enfrentas a ti mismo sin distracciones, sin justificaciones, sin máscaras. Te preguntas qué hiciste bien, qué hiciste mal, dónde actuaste con carácter y dónde cediste a la comodidad. No se trata de castigarte ni de culparte, se trata de entenderte, porque solo puedes mejorar aquello que eres capaz de observar con claridad. El caballero estoico utiliza la noche como un espacio de ajuste interno. Durante el día actúa, durante la noche analiza. Esa combinación acelera su crecimiento, porque no deja que sus errores pasen desapercibidos, ni que sus aciertos sean ignorados. Aprende de ambos, identifica patrones de comportamiento, reconoce momentos de debilidad y refuerza decisiones correctas. Con el tiempo, esta práctica desarrolla algo fundamental: autoconciencia. Y la autoconciencia es la base de todo cambio real. Sin ella, vives en piloto automático. Con ella, empiezas a tomar control de tu vida. Además, esta reflexión nocturna genera una sensación de cierre. No te llevas el caos del día a la mente sin procesar. Lo organizas, lo entiendes, lo asimilas, y eso mejora incluso tu descanso, porque reduces el ruido mental. No es necesario escribir largos análisis, basta con ser honesto contigo mismo. El problema no es equivocarte, es no aprender de ello. Y la noche te da esa oportunidad diaria de corregir rumbo. Cada día se convierte en una lección, cada error en una mejora, cada acierto en una confirmación. Así, poco a poco, dejas de vivir por inercia y comienzas a vivir con intención. 10. Actúa aunque no tengas ganas. Si hay algo que define a la mayoría de las personas, es su dependencia de la motivación. Cuando se sienten bien, avanzan. Cuando no, se detienen. El problema es que la motivación es volátil. Depende del estado de ánimo, de las circunstancias, del entorno. No es una base sólida para construir una vida consistente. El estoicismo propone algo mucho más firme: acción basada en deber, no en emoción. Actuar aunque no tengas ganas es una de las formas más puras de disciplina, porque elimina la negociación interna. No te preguntas si quieres hacerlo, te preguntas si debes hacerlo. Y si la respuesta es sí, actúas. Esa simple diferencia cambia todo, porque te libera de la montaña rusa emocional que frena a la mayoría. No importa si estás cansado, si no tienes ánimo, si no te apetece. Si es importante, se hace. Y cada vez que haces algo sin ganas, estás fortaleciendo una parte de ti que muy pocos desarrollan: la voluntad. Esa capacidad de actuar por decisión y no por impulso es lo que separa a quienes avanzan de quienes se quedan. El caballero estoico no espera sentirse inspirado para entrenar, trabajar, estudiar o mejorar. Entiende que la acción precede a la motivación, no al revés. Muchas veces es el movimiento lo que genera el impulso. Empiezas sin ganas y en el proceso la energía aparece. Pero incluso si no aparece, ya ganaste, porque hiciste lo que debías hacer. Con el tiempo, esta práctica construye una identidad sólida. Te conviertes en alguien confiable para ti mismo. Sabes que, independientemente de cómo te sientas, vas a cumplir. Y esa certeza genera una seguridad interna que no depende del entorno. Dejas de ser esclavo de tus emociones y te conviertes en dueño de tus acciones. No es fácil, porque va en contra de la tendencia natural de buscar comodidad. Pero precisamente por eso es tan poderoso. Porque en cada acción sin ganas estás demostrando que tu carácter está por encima de tu estado emocional. Y eso, repetido todos los días, transforma completamente quién eres. El camino del caballero estoico no es popular, no es cómodo,
No es fácil de vender en una sociedad que prefiere atajos, pero es real. Porque no depende de tendencias, ni de opiniones, ni de circunstancias externas. Depende de ti. Caminar solo no te hace débil, te hace libre. Reír solo no te hace triste, te hace independiente. Ganar solo no te hace arrogante, te hace fuerte. Al final, tu vida no se define por quien te aplaude, sino por lo que haces cuando nadie está mirando. Y ahí, en ese silencio donde nadie observa, es donde realmente te conviertes en quien eres. Te invito a que veas el video que aparece en pantalla para que sigas aprendiendo sobre estoicismo y crecimiento. Gracias.